Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy la profe Vanessa López del turno noche. El tema de clase que voy a presentar ahora es cambios anatómico y fisiológico posparto. Sí, este tema está relacionado con lo que sucede luego del parto, luego de que la mamá tiene al bebé. ¿Cuál es el rol de enfermería? ¿Cuáles son las acciones de enfermería que debemos tener? A medida que vamos pasando la filmina, no solamente vamos a ir definiendo varios conceptos, sino también vamos a ir remarcando el rol nuestro, el de enfermería que debemos tener, ¿sí?, en cada etapa, en cada periodo posparto. Bueno, comenzamos la clase entonces. Vamos a definir primero qué es puerperio. Es el periodo que transcurre luego del parto, es decir, desde que nace el bebé y dura aproximadamente 6 semanas más o menos. Este periodo es un periodo no solamente de recuperación física, sino sobre todo también de adaptación, ¿sí? Tanto anatómicamente como emocionalmente por parte de la mamá y también del entorno de la mamá. Y como dice la filmina, es un periodo de transformación progresiva, ¿sí? Es de orden anatómico y funcional. Paulatinamente, estas modificaciones que transcurren durante todo el periodo de gestación vuelven a restituirse a un estado primitivo, es decir, a un estado previo al embarazo. ¿Sí? Todos estos cambios que se producen en la mamá, en el cuerpo de la mamá, ¿sí?, anatómicamente, para llevar a cabo la gestación, luego de que sucede el parto, nace el bebé, todos estos cambios tienen que tener una involución, es decir, tiene que tener, ¿sí?, se tienen que restituir a un estado primitivo, es decir, a un estado previo al embarazo. Este proceso de recuperación que acabamos de definir como puerperio está dividido en etapas, ¿sí? La primera etapa es el puerperio inmediato, que transcurre durante las primeras 24 horas posparto. El puerperio propiamente dicho, que son los primeros 10 días, el puerperio alejado, que es hasta los 45 días, y el puerperio tardío, que va desde los 45 días hasta los 60 días. Uno de los órganos que más sufre modificaciones y cambios durante la gestación es el útero. Recuerden que durante la gestación el útero no solamente aumenta de peso, sino que también aumenta de tamaño, ¿sí? Y luego que se desencadena el parto, el útero tiene que volver a su estado fisiológico normal previo al embarazo. Este proceso por el cual el útero vuelve a su estado normal se denomina involución uterina, ¿sí? Es el proceso por el cual el útero vuelve a tener su tamaño y su peso normal, digamos, inicial. Este proceso se puede llevar a cabo, ¿por qué? Porque se desencadenan contracciones uterinas, ¿sí? Estas contracciones uterinas no solamente permiten que se reduzca el tamaño del útero, sino que también se vaya sellando y se vaya cerrando, ¿sí?, esos vasos sanguíneos que se encontraban o que conectaban los vasos con la placenta, los vasos maternos con la placenta, ¿sí?, del bebé. Esos vasos se tienen que ir cerrando, entonces no solamente las contracciones uterinas permiten reducir el tamaño paulatinamente del útero, sino que también permite realizar una hemostasia, es decir, un cese de la hemorragia, del sangrado uterino. En esta imagen podemos ir observando cómo se va modificando el tamaño del útero. Tenemos un útero aumentado de tamaño posparto y luego que transcurren los días de recuperación, el útero tiene que ir involucionando, es decir, que se tiene que reducir el tamaño y paulatinamente volver a su tamaño inicial, ¿sí?, previo al embarazo. Nosotros como enfermeros, la manera de valorar que tenemos si se está llevando a cabo de manera correcta esa involución es valorando la altura uterina. Bueno, como dijimos, se va a desencadenar una serie de contracciones, sí, que no solamente va a permitir la involución uterina, sino que también algo muy importante que va a permitir en el útero es la hemostasia, ¿sí?, que se produce por la vasoconstricción y oclusión de los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir esto? Hemostasia quiere decir
cierre de los vasos para que deje, digamos, de sangrar, para que cese la hemorragia. Eso quiere decir hemostasia. Cuando se produce el alumbramiento, ese espacio, ¿sí? Esos vasos que unían la placenta con el útero van a quedar sangrando. Entonces, esta vasoconstricción va a permitir que paulatinamente, ¿sí? Estos vasos se vayan cerrando y vaya cesando la hemorragia. Las contracciones uterinas intermitentes de intensidad variable se lo denominan entuerto. Ustedes, como enfermeros, le van a tener que explicar a la mamá sobre estas contracciones uterinas que va a presentar, que le tienen que explicar que pueden ser dolorosas, el dolor va a depender de cada mamá, pero le tienen que explicar que es necesario que se produzcan estas contracciones y explicarles la función, por qué se producen estas contracciones, ¿sí? Que se producen para que puedan eliminar, digamos, ahora más en la próxima filmina vamos a definir lo que son los loquios. Los loquios es esa pérdida de sangre que va a tener la mamá posparto, explicarle que es necesario para que pueda expulsar, digamos, todos los restos de placenta, porque el endometrio también se está sellando y está expulsando todos los restos, y también hay que explicarle que es necesario para que esos vasos se vayan cerrando, que son, el dolor va a ser de intensidad variable y va a depender de cada mamá, pero explicarle y acompañarla, y si es necesario, hablar con el médico para que le recete algún analgésico, ¿sí? Y brindarle tranquilidad y acompañamiento a la mamá y explicarle en qué consiste estas contracciones, estos entuertos, ¿sí? Posparto. Como dijimos, estos vasos sanguíneos que se van a ir cerrando, sí, que se van a ir sellando, que quedan, digamos, entre la placenta y el útero de la mamá, mientras transcurre ese cierre, esa sangre se va a expulsar. ¿Sí? ¿Y cómo se denomina esa sangre y esa secreción? Se denomina loquios. ¿Sí? ¿Qué son los loquios? Es esa secreción vaginal que normalmente transcurre posparto. ¿Sí? Es sangre mezclada con moco y tejido placentario, se va a expulsar de manera, digamos, normal posparto, eso hay que explicarle a la mamá. Y los loquios, según sus características, también se dividen en hemáticos o rubros, que los primeros 3 días van a ser sangre pura, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están cerrando, se están produciendo las contracciones y se están cerrando los vasos, y va a ser sangre pura, que va a ser expulsada hacia el exterior a través de la vagina. Y luego tenemos los loquios serosos o sanguinolentos, que ya es sangre mezclada con un exudado, ¿sí? Y aparecen luego de los 3 primeros días y ya cambia el color. Miren, el color ya es de color rosado, ya no es sangre pura, sangre rutilante, esa roja, sino que va cambiando un color rosa. Y luego tenemos los albos, que se eliminan a partir de los 10 días posparto y son de color transparente, ya se asemejan a una secreción más vaginal, a un flujo. Entonces, ¿por qué es importante saber las características de los loquios? Porque nosotros como enfermeros, ¿sí? Tenemos que estar atentos y valorar estos loquios. Tenemos que valorar la cantidad, tenemos que valorar el color, tenemos que valorar si hay alguna apariencia normal, como puede ser purulento, si puede tener mal olor. Entonces nosotros tenemos que valorar que esté dentro de los parámetros normales, digamos, estos loquios, dentro de las características normales. Sabemos que los 3 primeros días van a ser sangre roja rutilante, pero tenemos que valorar la cantidad, porque si tenemos una cantidad excesiva, quiere decir que se está produciendo una hemorragia. Si no tenemos loquios, ¿sí? Si tenemos ausencia, también es una pauta de alarma, es un signo de alarma. ¿Qué está sucediendo? Ese útero no está involucionando, no se está produciendo las contracciones. ¿Por qué no expulsa? ¿Qué está sucediendo dentro del útero? Por eso es muy importante valorar los loquios, y eso es una acción muy importante que debe hacer enfermería y debe estar atento durante el puerperio, durante ese periodo de internación posparto, que generalmente, si va todo bien y es de manera normal, dura entre los 2 y 3 días, pero el contacto y esa conexión y esa valoración que vamos a tener nosotros los enfermeros, en este caso ustedes, el día de mañana cuando estén trabajando, es muy importante esas primeras 48 horas estar atento a los loquios, ¿sí? Acuérdense que
nosotros tenemos que ser el ojo clínico de esa paciente. Cualquier signo o síntoma de alarma tomado a tiempo nos puede prevenir una complicación, ¿sí? Por eso es muy importante valorar los loquios. Bueno, acá nos dice una pauta a tener en cuenta que es muy importante, que nos dice que el olor a los loquios nos recuerdan al olor a esperma o agua lavandina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El olor es como me lo explicaron a mí, yo se lo explico a ustedes. Imagínense que ustedes, ¿sí?, terminaron de limpiar sus casas, más en esta época, ¿sí?, que supongo que estarán a full limpiando. Y terminaron de limpiar y se siente ese olor a limpio, ese olor a lavandina. Bueno, ese es el olor que tendría que tener de manera normal los loquios, ¿sí? Es un poco rara tal vez la comparación, pero es como me lo explicaron a mí y no me lo olvidé nunca más. En cambio, los loquios patológicos son aquellos que tienen un aspecto purulento y de color achocolatados. Esto nos da un indicio de que hay una infección o una posible infección y que algo no está funcionando o no está en el proceso adecuado, ¿sí?, de la recuperación. Entonces, también tener en cuenta, como les dije hace un ratito, la ausencia de los loquios. Esto significa una retención, una loquiometra, ¿sí?, una retención de los loquios. Durante el puerperio también la vagina sufre una serie de cambios, ¿sí? En el momento posparto, esta se encuentra lisa e inflamada y con poco tono, ¿sí? Y puede durar hasta 3 semanas posteriores al parto. Las rugosidades de la vagina pueden reaparecer al mes luego del parto, ¿sí? Y el introito en el periodo inmediato al parto tiene apariencia edematosa y eritematosa, es decir, que parece como si estuviera un edema, una inflamación. Acuérdense que el introito es el orificio de la vagina, que puede estar inflamado, puede estar edematizado, ¿sí? Eso es para que ustedes tengan en cuenta a la hora de la valoración. Las estructuras musculares también tienen una función muy importante. ¿Por qué? Porque pueden sufrir lesiones y esto puede producir una elongación de las estructuras de apoyo. Es decir, ¿cuáles son esas estructuras de apoyo? Pueden sufrir del útero, de la pared vaginal, del recto, de la vejiga o mismo de la uretra. ¿Sí? Puede producir un prolapso. Este prolapso, ¿qué quiere decir? Que los órganos internos pueden salir o se puede asomar hacia el exterior a través de la vagina. ¿A causa de qué? De este debilitamiento de los músculos pélvicos y de los tejidos de sostén. También se puede dar cuando el bebé es de gran tamaño o si la mamá tuvo algún tipo de cirugía vaginal o también puede ser por factores genéticos. Cuando sucede esto, la mamá va a sentir como un gran peso, es decir, como una sensación de un bulto, ¿sí?, que está teniendo en la vagina y puede conllevar a un dolor, puede tener incontinencia urinaria, entre otros síntomas, ¿sí? Por eso es muy importante la detención precoz y la valoración de enfermería. Una de las consultas muy frecuente que realizan las mamás es en relación a la piel luego del parto. Si bien la piel se recupera, ¿sí?, en el transcurso del tiempo recupera su elasticidad, hay situaciones en que se produce una diastasis de los músculos del recto del abdomen. Es decir, ¿qué es diastasis? Es la separación y que nos dejan unas pequeñas marcas que nosotros conocemos como las estrías. Y estas estrías hay que explicarle a las mamás, ¿sí?, que pueden utilizar cremas, se utilizaron durante el embarazo, la pueden seguir utilizando, pero que esas marcas tal vez no van a desaparecer por completo, sino que van a quedar con una apariencia menos notable y van a ser de color blanco, nacaradas. Entonces todo esto es parte de la información y la educación que nosotros como enfermeros le tenemos que brindar a las mamás y decirle que la piel recupera su elasticidad, pero a veces no lo hace en su totalidad porque pudo haber sido, ¿sí?, un bebé de gran tamaño, pudo haber tenido mucho líquido amniótico, pudo haber tenido una panza en el cual
un abdomen en el cual la piel se estiró demasiado, se produce una diastasis de los músculos del recto, entonces va a dejar estas pequeñas marcas que nosotros conocemos como estrías. Con respecto a los cambios hormonales, lo que va a suceder es que en el periodo del puerperio, los estrógenos y la progesterona y la FSH, la hormona folículo estimulante, van a descender rápidamente, pero luego, más o menos a la tercera semana, van a volver a aumentar. ¿Por qué van a volver a aumentar? Porque se tiene que restablecer, la producción de estas hormonas para volver a iniciar el ciclo ovulatorio. El ciclo reproductor de la mamá, el ciclo ovulatorio, y el retorno de esta menstruación en caso de que no se produzca una nueva gestación va a ser variable y va a depender de la lactancia, si es mixta o es exclusiva. ¿Por qué va a depender de la lactancia? Porque la mamá, en el momento de amamantar, va a liberar la hormona oxitocina. Esta hormona oxitocina es la que va a producir constricción, es decir, contracciones en el útero y puede retrasar la menstruación. Entonces, por eso es que dice que va a depender de la lactancia, si es mixta o es exclusiva. Uno de los cambios notorios que va a percibir la mamá va a ser en relación a la glándula mamaria. Como ustedes saben, durante el embarazo, la glándula mamaria se prepara para cumplir, luego del parto, su función primordial, que es la de la lactancia, es la de secretar la leche materna. Esta glándula mamaria, clínicamente, se van a volver más turgentes, más duras, y a veces dolorosas y se palpan los lóbulos mamarios. Los lóbulos mamarios son el conducto por el cual se va a secretar la leche materna. Luego del nacimiento, el primer líquido secretado por las glándulas mamarias es el calostro. El calostro es una secreción cerosa, amarillenta, es precursor a la leche materna, es decir que lo primero que es liberado por las glándulas mamarias es el calostro, que más o menos dura entre 2 o 3 días, y luego se origina la leche materna. Es muy importante, como dice la filmina, que el recién nacido reciba el calostro. ¿Por qué? Porque el calostro no solamente es rico en proteínas, en agua, sino que tiene anticuerpos, específicamente inmunoglobulina. Estas inmunoglobulinas no la tiene ninguna leche de fórmula, solamente lo va a obtener el niño a través del calostro. Nosotros como enfermeros tenemos que favorecer ese vínculo en las primeras horas, favorecer la lactancia materna, y educar a la mamá y informar a la mamá sobre lo importante que es la leche materna, especialmente el calostro y todas estas proteínas, y cómo favorece al recién nacido, especialmente en el sistema digestivo del niño que recién se está adaptando y recién está comenzando a funcionar. Las próximas 3 filminas vamos a hablar un poco de lactancia materna. Vamos a hacer una breve introducción porque después más adelante vamos a tener una clase sobre lactancia, específicamente sobre lactancia materna. Tienen que saber que la lactancia es el mejor alimento para el recién nacido durante los primeros 6 meses de vida. Es decir, que aporta todos los nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo de ese recién nacido. Aparte deben recordar que el sistema digestivo no está apto para recibir otro tipo de alimento, solamente puede recibir la leche materna. Como dije, puede haber leche de fórmulas, pero ninguna se asemeja y ninguna tiene todos los elementos que tienen y los nutrientes que tiene la leche materna. Algo que quería aclarar es que en todo momento estamos hablando de un binomio madre-hijo sano, es decir, que la madre no padece ninguna patología para impedir la leche materna y el recién nacido no tiene ninguna patología para impedir recibir la leche materna. Eso lo quería aclarar. Esta parte de materno, estamos hablando del binomio madre-hijo sano, es decir que ustedes como futuros enfermeros, cuando se encuentren en una situación de un parto normal, de una mamá que tuvo un parto sano y un recién nacido sano, debe fomentar y favorecer en todo momento la lactancia materna, siempre resaltando y educando a la madre sobre todas estas propiedades que tiene exclusiva la leche materna.
El aporte de leche materna se estimula por succión, es decir, que la producción aumenta cuanto más succione el niño. Es importante en este periodo que la mamá aumente la ingesta de líquido y también nosotros como enfermeros fomentar el descanso. La alimentación con un aumento en la ingesta de alimentos que contengan hierro, proteínas, calcio, todo esto ¿para qué? Para favorecer una buena alimentación a la mamá, ¿sí? Y el volumen de la mama, es decir, el tamaño, no es lo más importante, sino la cantidad de tejido glandular. Eso va a ser lo más importante, no tanto el tamaño, sino la cantidad de tejido glandular, ¿sí? Bueno, y acuérdense, también deben recordar que durante la lactancia se libera la hormona oxitocina. Esta hormona oxitocina favorece también la involución uterina y también evita las hemorragias postparto. También quería recordárselos para que lo tengan en cuenta a la hora de asesorar e informar a la mamá. Van pasando los días, las semanas y también se va a ir restableciendo todos los sistemas del organismo de la mamá. Por ejemplo, el aparato, mejor dicho, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el sistema urinario. Con respecto al sistema cardiovascular, el volumen sanguíneo se va a restaurar a la cuarta semana posparto. El pulso va a permanecer aumentado las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque durante las primeras 48 horas deben recordar que va a tener pérdidas sanguíneas, va a tener hemorragia, entonces una manera de compensar el pulso va a tener, el corazón va a querer compensar esas pérdidas de sangre, esas hemorragias, entonces va a aumentar el pulso, pero luego es probable que descienda, es decir, que se produzca una bradicardia leve, fisiológica, durante los primeros 3 meses. Los valores de hematocrito van a aumentar en el puerperio inmediato, ¿sí? Por una hemoconcentración, ya que va a aumentar la diuresis y va a aumentar la concentración de la sangre, pero luego se va a restablecer y vuelven a su valor normal más o menos entre la cuarta y quinta semana posparto, al igual que los factores de la coagulación. Y con respecto al sistema respiratorio, a los pocos días del comienzo del puerperio se va a normalizar las funciones respiratorias. Se van a restablecer por completo alrededor de los 6 meses posteriores del parto. El consumo aumentado de oxígeno en reposo está asociado a la lactancia, a la anemia y a los factores emocionales y psicológicos, ¿sí? Es decir, que ese consumo excesivo de oxígeno que va a tener la mamá lo vamos a asociar a la lactancia, también a una posible anemia o a algunos factores emocionales que esté padeciendo la mamá. También uno de los cambios que se va a producir va a ser en el sistema urinario. La mucosa de la vejiga todavía se va a encontrar en el posparto, se va a encontrar edematizada y con una disminución del tono, pero luego del parto, por el cual se va produciendo el vaciado de la vejiga, la recuperación del tono va a tardar aproximadamente unos 7 días. ¿Sí? Y además, deben recordar que la vejiga ya no va a estar tan presionada por el útero que estaba haciendo presión, entonces también va a disminuir el tono luego del parto para que se produzca el vaciado de la vejiga. Y el aparato digestivo también, los órganos del abdomen van a ir todos volviendo a su lugar, ¿sí? A su respectivo lugar, ya no van a tener toda la presión del útero, entonces se van a ir acomodando, pero una de las complicaciones o uno de los inconvenientes que puede tener el sistema digestivo es el estreñimiento. Por eso es muy importante informar a la mamá que realice una dieta rica en frutas, en fibras, para producir el vaciado gástrico, ¿sí? Y no produzca un estreñimiento a nivel intestinal. Bueno, estos son los cambios que se van produciendo a nivel del organismo, a nivel de los diferentes sistemas del organismo, ¿sí?
También la sed es habitual por la restricción de líquido en el periodo del trabajo de parto, entonces es muy común que en el periodo posparto también la mamá manifieste que tenga mucho sed, ¿sí? También debemos favorecer, recuerden, mucha ingesta de líquido para también favorecer, es muy importante en el momento de fomentar y favorecer la lactancia. Bueno, hasta acá llegó mi voz, ¿sí? Hasta acá le puse la voz, espero que le haya sido útil todos estos ítems, todos estos conceptos que fuimos tocando durante la clase. Ahora les voy a dejar con la otra profe, con Verónica Pucaco, la cual van a escuchar la voz de ahora en adelante. Así que bueno, les dejo un beso grande, espero volver pronto a las aulas y poder compartir con ustedes las clases y poder conocerlos personalmente. Para mí fue un gusto compartir esta clase y vuelvo a repetir, espero que les sea útil. Un beso y cuídense mucho. Buenos días, chicos. Mi nombre es Verónica Pucaco y voy a explicarles la segunda parte de la clase. La primera la realizó la profe Vanessa López y yo les voy a hablar de los aspectos psicosociales del puerperio y de los cuidados de enfermería en el periodo posparto. Transición a la paternidad y la maternidad. En esta parte, los padres asumen una nueva función. Existe una inestabilidad o crisis que se produce hasta que se asumen los nuevos papeles y el nuevo miembro de la familia se integra. Podemos decir que existen dos fases. Una fase anticipatoria que se da en el embarazo y este será el momento adecuado para adquirir destrezas y para prepararse para recibir al nuevo integrante de la familia. Y la segunda fase o fase de luna de miel, que no tiene nada que ver con la luna de miel romántica, es un periodo intenso en el cual la madre y el padre examinan el nuevo miembro de la familia y desarrollan un sistema propio de comunicación para asegurar su supervivencia. La mayor parte de la energía se enfoca en desarrollar una nueva relación con el niño. Existen tres teorías en las cuales se cree que se vinculan los padres con el niño. Una teoría psicoanalítica que habla de impulsos instintivos, o sea que nosotros instintivamente sabemos cómo vincularlos con nuestros hijos. Una teoría etiológica que consiste en comportamientos específicos como la presencia constante, abrazar, cuando el niño llora acercársele, y esto hace que se vinculen las personas entre sí. Y la tercera teoría es la teoría del aprendizaje, que esta postula que la vinculación se debe a impulsos secundarios. La madre satisface las necesidades del niño y el niño asocia a la madre a la satisfacción de sus necesidades. Adaptación a la función de madre. Se efectúa una progresión de interacciones que facilitan la unión y puede durar varios meses. Este vínculo se produce tocándolo, interaccionando con él y obteniendo gratificación a cambio. También se van adquiriendo destrezas para desempeñar el rol. Hay fases para adaptarse y comienza cuando lo empezamos a tocar, lo miramos, lo identificamos y lo comparamos con otros miembros de la familia. El niño y la madre van a desarrollar un sistema único de señales que son producto de la satisfacción de ambas necesidades, de las del niño y las de la madre. Esto puede durar algunos minutos, días o semanas. Existen experiencias que ayudan al padre a la vinculación. Algunas son durante el embarazo
y otras después del nacimiento. Durante el embarazo, el padre debe conocer los cambios en el cuerpo de la madre y en su comportamiento, acompañarla a hacerse las ecografías, escuchar los latidos fetales y comenzar con el comportamiento de anidación, que significa preparar la casa para la llegada del nuevo integrante. Después del nacimiento, el papá necesita ver, abrazar, tocar al niño cuando nace, comunicar el nacimiento a otras personas, llevar al niño al hogar, asumir responsabilidades para su cuidado y familiarizarse con el recién nacido como persona. Tristeza o depresión puerperal. Los cambios y tensiones que acompañan el proceso del nacimiento, más la transición a la maternidad, pueden ser un tiempo difíciles para los padres, pero en especial para la madre. También su cuerpo regresa al estado anterior al embarazo, presentando cambios hormonales y fisiológicos. Pueden aparecer irritabilidad, llanto, alteración del patrón del sueño y del apetito. Esto se agrava, además, si la mamá está agotada o está fatigada. En ocasiones, algunas madres sufren de depresión verdadera y es cuando los anteriores síntomas se exacerban. Es importante que la enfermera detecte cuando esto sucede y pueda referirla, en el caso de que los síntomas persistan, al profesional que corresponda. Cuidados de enfermería en el periodo posparto. El objetivo de los cuidados de enfermería en este periodo es ayudar a la mamá y a la familia a adaptarse con éxito a esta transición e identificar cualquier signo o síntoma que nos indique que esta adaptación no se está dando de forma exitosa. Valoración del estado fisiológico en el puerperio. Tenemos que saber que hay parámetros que nos van a indicar el estado fisiológico de la mamá inmediatamente después del parto y en los días subsiguientes. Entre ellos están los signos vitales, más la involución uterina, más los loquios. Los signos vitales, a pesar de que sé que todavía no lo vieron en básica, van a ser enumerados. Ellos son la temperatura, la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de respiraciones por minuto. También lo son la involución uterina y los loquios, que los vamos a ver en las filminas subsiguientes. Con respecto a los signos vitales, tenemos que saber que hay variaciones normales entre el primer día y en el segundo y el tercero. En el libro, en la página 629, habla de estas variaciones normales. Y también debemos interpretar los valores que arrojen estos signos, ya que, por ejemplo, la hemorragia es uno de los principales riesgos en este periodo de posparto inmediato, y una elevación de la frecuencia cardíaca, que es a lo que nosotros denominamos taquicardia, más una disminución de la tensión arterial, más un sangrado excesivo, nos puede estar indicando que esta mamá está teniendo una hemorragia. Involución uterina. Sabemos que inmediatamente después del parto, el útero tiene que empezar a involucionar para que se produzca lo que denominamos hemostasia, que es la detención o contención del sangrado mediante mecanismos fisiológicos. ¿Cómo vamos a valorar esta involución? Determinando la altura y la consistencia del fondo del útero. El fondo del útero disminuye 1 centímetro por día y a los 10 días ya no se lo puede palpar. Tenemos que recordar que la consistencia de este debe ser firme, con forma redondeada y lisa. ¿Cómo vamos a realizar esta valoración? Bueno, tenemos que indicarle a la mamá que vacíe la vejiga como primera medida, ya que una vejiga llena puede que eleve el útero y no va a ser fiable el dato. Le vamos a indicar que se acueste de espaldas con los pies juntos y las rodillas separadas.
Nos tenemos que poner guantes y colocar una mano sobre la parte inferior del fondo, justo por encima de la sínfisis del pubis, y colocar la otra mano en torno al fondo. Comprimir con firmeza y observar la posición del útero en relación con el ombligo. Si el fondo se siente suave, una de las cosas que podemos realizar es girar la mano con suavidad alrededor del mismo para darle masaje y que la mamá pueda expulsar los coágulos, ejerciendo una presión firme hacia abajo con la mano de apoyo. También podemos aprovechar en este momento para examinar la vulva y determinar la cantidad de hemorragia y el paso de coágulos, además de observar otro tipo de laceraciones que pueden haber ocurrido en el momento del parto. Loquios. Los loquios es la secreción vaginal en el puerperio. El carácter, cantidad y calidad nos indica de forma indirecta el progreso de cicatrización del endometrio. La cantidad va disminuyendo gradualmente. El primero, segundo y tercer día la cantidad va a ser abundante, de un color rojo o rojo oscuro, con olor a carne o a sangre característico. Del cuarto al séptimo día va a disminuir la cantidad y se va a tornar más rosado, y después de la semana este color va a ir variando de amarillo a albo hasta desaparecer aproximadamente a las 3 semanas. Por lo general en este momento es inoloro. Si en cualquiera de los momentos nosotros olemos un olor fétido u olor a podrido, esto nos puede estar indicando cualquier tipo de infección en esta paciente. Micción o eliminación urinaria. Es muy conveniente que la mujer vacíe la vejiga en las primeras horas, porque aunque la tenga llena con frecuencia, no va a experimentar la sensación de orinar, ya que tiene mayor espacio y menor presión intraabdominal, además de efectos de la anestesia que producen una mala transmisión en los impulsos nerviosos. Es muy importante verificar que no tenga distensión vesical, ya que esto predispone a la atonía uterina y a las infecciones urinarias. Las enfermeras valoramos la distensión vesical mediante métodos de valoración como son la palpación, la percusión y la observación. Periné o perineo. Se observará el estado del perineo y el área en torno al mismo, para detectar posibles complicaciones como lo son los hematomas, el edema, el eritema, abultamientos, y si se realizó la episiotomía, se valorará el estado de la misma. Las suturas, si hay sangrado, si hay signos de infección, si hay secreciones. También debemos inspeccionar la zona anal para detectar hemorroides o fisuras comunes luego del parto. Defecación o eliminación intestinal. Tenemos que tener en cuenta que la motilidad intestinal va a seguir disminuida en el posparto por el relajamiento de los músculos abdominales, además del efecto de la progesterona en la musculatura lisa. Vamos a valorar estas funciones ocultando la presencia de ruidos hidroaéreos intestinales, y además le vamos a preguntar a la mamá si ha expulsado gases. Si todo esto está presente, esto nos indica que las funciones intestinales se están llevando a cabo normalmente. También tenemos que tener en cuenta que si estas mamás tienen un dolor significativo en el perineo, esto va a retardar el movimiento intestinal normal. Normalmente al segundo o tercer día ya tiene que haber defecado, y posterior a eso diariamente. Valoración de las extremidades inferiores. Las extremidades se van a valorar para detectar signos de tromboflebitis. La trombosis es una complicación bastante grave y consiste en la formación de un trombo o un coagulito que va a obstruir un vaso de la pierna.
Las mujeres estamos predispuestas a padecerlas durante el embarazo y en el periodo temprano posparto, debido a la disminución del retorno venoso y a la mayor tendencia a la coagulación. Los signos de trombosis son dolor, calor, enrojecimiento, edema y la falta de pulsos en alguno de los miembros. Mamas. Otra de las cosas que tenemos que valorar son los senos de las puérperas. La valoración de estas consiste en determinar su tamaño, forma, color y simetría, y palparlas para sentir su consistencia y ver si hay signos de dolor. En el primero o 2 primeros días después del parto, las mamás van a experimentar pocos cambios y una secreción de tipo calostro. En las mujeres que alimentan a seno, cuando se comienza a producir la leche, las glándulas mamarias van a aumentar de tamaño, se van a hacer más firmes, su temperatura se va a elevar y se van a percibir nódulos. Pero este tema lo vamos a ver con mayor profundidad en la próxima clase, que es la de lactancia. Planeación e intervención. Acá es donde se realizan las acciones de enfermería propiamente dichas. Habíamos hablado que para valorar la atonía uterina, una de las cosas que teníamos que hacer es medir la altura del fondo. Si vemos que esto no está involucionando como corresponde, vamos a realizar masajes en el fondo mientras evaluamos la cantidad de salida de sangre por los genitales externos. Si vemos que la hemorragia no cesa a pesar del masaje, debemos notificar al médico, quien seguramente indicará medicación para que esto se pueda retraer de forma normal. Entuertos. Con frecuencia se producen contracciones uterinas similares a calambres menstruales en los 2 primeros días después del parto. Las madres que alimentan a seno experimentan entuertos más fuertes durante este proceso, ya que al amamantar se libera oxitocina, la cual estimula las contracciones uterinas. Lo que tenemos que hacer nosotros es explicarle la causa a las mamás y decirles que no van a durar durante mucho tiempo. También tenemos que realizar masajes en el fondo, estimular la que vacíe la vejiga y administrar analgésicos según indicación médica si los dolores son muy intensos. Una de las cosas que habíamos hablado es que teníamos que evitar la distensión vesical. Para esto debemos favorecer la micción espontánea. Lo vamos a hacer de diversas formas. Por ejemplo, ayudándole a la mamá a ir al baño, proporcionarle intimidad en el caso de que sea necesario. Estimularemos la micción dejando correr agua en el lavatorio o mojando los dedos de la puérpera. U otro de los métodos que podemos utilizar es derramar agua directamente sobre el periné colocándole una chota debajo. De no lograr el objetivo, o sea que la mamá no orine, se le colocará una sonda vesical previa indicación médica. Cuidado del perineo. El método más habitual para su cuidado luego de la observación del mismo es la higiene, derramando agua con solución antiséptica sobre la vulva y el perineo. También podemos colocar hielo o calor en el caso de que sea necesario. El frío alivia el dolor, produce vasoconstricción. El calor ayuda a aliviar el edema del lugar. Una de las cosas que pasa es que las mamás no quieren sentarse porque sienten dolor por las suturas de la episiotomía. Entonces debemos enseñarles a sentarse juntando los glúteos y contrayendo los músculos del piso pélvico hasta que descanse todo el cuerpo en esa posición. Otros cuidados de enfermería incluyen la nutrición, que debe ser balanceada, con bastante fibra en el caso de que la mamá esté constipada. También tiene que estar hidratada.
Y otra de las cosas que tenemos que explicarle a la mamá es que tiene que reposar todo el tiempo que pueda. Tienen que dormir, ya que la fatiga inhibe la producción de la leche. También tenemos que estimular la deambulación temprana para que se retraiga el útero y evitar así la formación de trombosis. Bueno, con esta filmina damos por finalizada la clase. Es importante que lean la bibliografía, ya que se amplían muchos de los temas que fueron explicados brevemente en esta clase. Por otra parte, me parece importante destacar que muchas mujeres, en el único momento que pasamos por el sistema de salud, es en el momento de nuestros partos y en el puerperio. Por ende, pasamos por las vidas de las personas en un momento único e irrepetible para ellas y nunca jamás se van a olvidar de cómo nosotros las atendimos o cómo las tratamos. Todos los conocimientos que tengamos o cada cosa que hagamos por ellas los van a valorar y los van a recordar de por vida.